Bueno, sabemos de la importancia de la Biblia para nosotros. Y ahora, ¿de qué manera o cómo hacerlo? En primer lugar, leer. ¿Se acuerdan de la mano? Lo primero que estaba era leer. Entonces, leer la palabra cada día. Dígale a su hermano, es cada día. Es cada día. No es el fin de semana solamente. Eso es cada día. Así como cada día comes, te gusta comer tu almuerzo, cada día también. Y tu espíritu. Si no, de repente por fuera estamos nosotros gordos, robustos, pero espiritualmente raquíticos, moribundos. No nos alimentamos de la palabra de Dios. Creemos que lo que ya antes hemos leído con los años, eso está ahí. No, no es así. Bendito sea el Señor. Eso es un alimento diario. La misma Biblia lo enseña así. Entonces, leer la palabra de Dios cada día. ¿Dónde comenzamos a leer? Bueno, la recomendación es que leamos desde los evangelios. Si es la primera vez que usted va a leer la Biblia, se le recomienda que lean los evangelios. Los evangelios están en el Nuevo Testamento. Los evangelios son 4. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien. Estos son libros de fácil entendimiento. Son de carácter narrativo. Y tratan acerca de la vida de Jesús. Entonces empezamos a conocer a Jesús. Usted dice, no, yo quiero leer Apocalipsis, más emocionante debe ser. No lo va a entender. No va a entenderlo si usted es nuevo, creyente. No lo va a poder entender. Los libros proféticos tampoco. Ahora, puede ser que usted entienda un poco del Génesis, pero lo ideal sería que usted aprenda a tener una relación con el Señor, que conozca la vida de Jesús, cómo estuvo el Hijo de Dios en la tierra, qué hacía, cómo se desarrollaba, qué era lo que decía. Es más, hay algunas Biblias cuyas letras están en rojito de todas las palabras que Jesús habló. Está en rojito ahí, las palabras de Jesús. Entonces, cada vez que uno le toca leer algo rojito, dice, ¿qué iba a decir Jesús? Y entonces Jesús está contando una parábola, está diciendo algo, y cada cosa tiene como gran sabiduría, perlas preciosas que se están dispersando por ahí. Entonces, empezamos con los evangelios, porque está la biografía de Jesús. Se puede comenzar de repente cada día con un capítulo, quizá 2. ¿Por qué? Usted no necesita correr. Si usted tiene tiempo, lo vamos a ver en el transcurso, que no se trata de leer y ya, sino que se trata de analizar, se trata de meditar. Yo quiero que el punto culminante de la lección de hoy es eso, la meditación en la palabra. Porque ese es el error de muchísimos creyentes. No saben lo que es meditar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cala en su interior. De lo contrario, entonces lo frenaría, lo redarguye. Y cuando usted es tentado a alguna situación, entonces lo va a frenar. Porque la palabra de Dios la tiene muy arraigada en su corazón. Pero cuando solamente lo tiene como una referencia intelectual, ese es el gravísimo error de mucha gente. No basta tenerlo aquí, hay que tenerlo aquí también. Amén. Gloria al Señor. Si tú has leído los evangelios o estás leyendo los evangelios, quieres algo personal, algo que te ayude en tu devocional privado, en tu tiempo de oración, ¿qué cosa vas a usar? Salmos y proverbios. En el Antiguo Testamento, acá están. Salmos y proverbios, Antiguo Testamento. ¿Qué cosas son los salmos? Los salmos son oraciones, son canciones bellas, escritas por el rey David y también por otros creyentes que el Señor inspiró. Los proverbios son como refranes y nos ayudan. Son fáciles de entender y lo puedes tomar suelto. O sea, aquí sí que tú puedes agarrar un capítulo y lo lees. ¿Por qué puedes usar estos libros? No te afectan, te suman. Tú puedes un día agarrar el capítulo 108 de Salmos, luego el capítulo 6 y no te altera el orden. En cambio, en los evangelios hay una secuencia, ¿no? Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 3. Si te saltas al capítulo 18, de repente no entiendes bien qué pasó en el transcurso. ¿Por qué hizo esto? ¿No ven que es una narración secuencial?
En cambio, los salmos y los proverbios sí puedes agarrar un capítulo, luego otro, y no te afecta. Entonces sí puedes usar los 4 evangelios y puedes usar también los salmos y los proverbios cuando empiezas a leer tu devocional privado, cuando empiezas tú mismo a leer. No esperes que alguien te esté diciendo, por ejemplo, la mamá en casa es creyente y tú eres nuevo o nueva, entonces, ya, hijito, hijita, ya leíste la Biblia. Tú solo, en tu privacidad. Cuando estás solito, el Señor como que pareciera que se alegrara más y quiere enseñarte, quiere darte sabiduría. Por eso busca, tú solo leer. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo debo leer la Biblia? Bendito sea el Señor. ¿Cómo debo leer la Biblia? Vamos a ver aquí un ratito. La Biblia se debe leer, en primer lugar, en secuencia. O sea, a excepción de los libros que ya mencioné hace un momento, Salmos y Proverbios, la Biblia se debe leer en secuencia. Si tú escoges, por ejemplo, el libro de Lucas, ahora yo cuando era nuevo leí los Evangelios. Juan es un poco más difícil, es profundo Juan. Entonces yo, digamos, en mi entendimiento de nuevo creyente, no entendí muy bien Juan, entendía Lucas. Lucas me gustó más que Mateo y más que Marcos. Cuando yo estaba leyendo ya Mateo, luego Marcos, cuando estaba leyendo Marcos, esto es lo mismo que está diciendo Mateo. Algunos aspectos se parecen mucho, son algunas mismas historias, pero hay algunos detalles, algunos ingredientes que no están en los otros. Se complementan de una manera armoniosa. A Mateo, Marcos y Lucas se le conoce como los evangelios sinópticos. Juan no entra aquí. Juan tiene una profundidad mayor y se estudia aparte. Entonces, a mí me gustó más Lucas, porque era nuevo, pero después con el tiempo me fascinó Juan. Es diferente, es profundo. Vas a tener tu tiempo, donde te va a gustar una cosa, luego te va a gustar otra. Algo que te parecía sencillo, luego te va a agradar, te va a emocionar. Y eso va a hacer que tú leas la Biblia una vez, luego otra vez y otra vez. Y cada vez que la lees la vas a sentir como nueva, algo maravilloso. Entonces no te afanes, no te preocupes tanto. Toma las cosas con calma, pídele al Señor que te hable a través de la palabra, pero vas a empezar en forma secuencial. Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 3, vas llevando ese orden. Ya me aburrió Mateo, voy a leer ahora Filipenses. No cometas ese error. Lee con paciencia, pídele al Señor que te dé entendimiento. Cumple cabalmente tu lectura. Es importante de que lleves esa secuencia. Siguiente, mira lo que dice acá. Primero, en secuencia. Luego, con regularidad. No es necesario leer toda la Biblia en una semana. Uno puede leer 1 o 2 capítulos al día para comenzar. Si tú eres una persona que tenía buen hábito lector y tú lees mucho, has leído libros antes, entonces tú puedes leer un poco más, no te hace difícil. Y quieres leer más, si tienes hambre espiritual de leer más, lo puedes hacer. Pero si tú eres una persona que con sinceridad muy poco has leído, no has leído muchos libros, muy pocos libros, eres poco de lectura, entonces lee 1 o 2 capítulos. Así que, pero sí trata de leer cada día, trata de hacerlo, sobre todo si eres un nuevo creyente, trata de leer cada día la palabra del Señor. Recuerda que ese es tu alimento. Y mira aquí lo que dice. Otro detalle, con entendimiento. Con entendimiento. No leas la palabra y nada más. O sea, no leas solamente lo que está escrito y ya. No. Toma el tiempo para leer algunas secciones y algo que no has comprendido bien, procura leerlo otra vez. Trata de entender lo que has leído. No vayas solamente a la carrera leyendo por cumplimiento. No cometas ese error. No se trata de, ya leí un capítulo, el pastor dijo, ya 2 capítulos, ya para que no se enoje voy a leer 2. Ya leí, ya cumplía. Hasta te olvidas qué pasaje leíste. No leíste con detenimiento, lo hiciste por cumplimiento. Y eso no es correcto. Debe ser porque tú te estás dando cuenta que te estás alimentando a ti. Eso te va a ayudar para tu salvación, para tu depósito de fe. Así que lee con secuencia, con regularidad y con entendimiento.
Así debemos leer la palabra del Señor. Ahora, esto es respecto a leer, pero otra cosa es estudiar la palabra. Así que vamos a la siguiente parte. Pero antes les voy a preguntar como un repaso. ¿Cómo se debe leer la Biblia? 1, en secuencia. 2, con regularidad. Y 3, con entendimiento. ¿Ok? Vamos a avanzar. Pregunta, ¿y si nos dicen por dónde debemos comenzar a leer la Biblia? ¿Qué le sugerimos? Los evangelios, ¿qué más? Salmos y proverbios. ¿Ok? Vamos a avanzar. Ahora sí. Estudiar la palabra. Estudiar la palabra. ¿Cuáles son las maneras de estudiar la palabra? Bueno, la primera es esta: tomar una clase. Felicitaciones, ya estás haciéndolo. Ya estás llevando tu manual, estás en la clase. Esto es bueno. ¿Por qué? Porque de alguna manera se te orienta poco a poco al estudio de la palabra. Luego, otro detalle es este: cuando haces preguntas, no te quedes con las ganas. Si hay algo que tú no entiendes o tienes dudas, anótalo y cuando se dé la oportunidad, pregunta. Y en esas preguntas pueden surgir otras cosas. Tu mente se va a ampliar en el conocimiento. Las preguntas son importantísimas, te van a ayudar. No te quedes con las ganas. Yo lo hice con mi pastor, le hice preguntas. Y él, cuando yo estaba atrás, como la gente estaba yendo, él me decía: Rómulo, seguramente me vas a preguntar algo. Y yo decía: sí. Yo le decía: sí. A ver, ¿qué tiene, muchacho? Y yo le decía, mi pregunta. Y él me respondía. Usted también, si tiene alguna inquietud, claro, antes no había internet, ¿no? Que uno de repente ahora busca en internet y muchas respuestas, muchas cosas. Pero antes no había internet. Yo no tenía diccionarios bíblicos, enciclopedias, no tenía eso, no tenía Biblia de estudio, era nuevo. Entonces fui aprendiendo poco a poco. Me di cuenta que no podía, en algún momento, pues, todo el tiempo preguntarle, que había momentos para hacerlo y momentos en que no podía hacerlo. Pero bien, hay que hacer preguntas. Otra cosa más es que tú puedas compartir un estudio bíblico, por ejemplo, en una célula o un grupo en una casa. En un momento dado se sientan, conversan, toman un cafecito, comparten un poco la palabra de Dios, intercambian ideas. Y a mí me parece que significa esto. Yo creo que Dios nos habla así. Mira, yo pienso esto, mira, yo tengo este detalle, mira. Es otra forma en que uno puede aprender la palabra de Dios. Otra cosa, cuando uno puede estudiar la palabra de Dios, es a través de los sermones, ¿no? Generalmente los sermones dominicales, ¿no? Un sermón significa que la gente está escuchando y el predicador está hablándoles, ¿no? Está disertando la palabra de Dios. Escuchando sermones, uno también puede aprender un poco, o sea, puede estudiar. ¿Por qué? Porque los sermones tienen una estructura. Tienen una introducción o inicio, tienen un título o un tema, luego tienen sus partes, ¿no? Primera, segunda, tercera parte, algunos cuarta o quinta parte, están divididos. Entonces, si uno tiene esa habilidad y sabe anotar, va a decir: ya, esta parte es así, esto por acá. A veces no lo dice, y a veces sí dice qué parte toca, y van llevando. Hay algunos sermones que incluso los ponen en las pantallas de las iglesias, ponen, o sea, el bosquejo o la estructura, y uno puede entender mejor. Yo voy a tratar de hacer eso también en algunos sermones para que ustedes puedan orientarse y saber cómo es un sermón, y van a saber las partes. Luego ya no van a necesitar que pongan en la pantalla, porque usted se va a dar cuenta qué parte toca, qué citas tiene. O sea, usted va a volverse más estudioso en ese sentido, y eso le va a ayudar. Y cuando usted también vea las estructuras, vea, como decir, el esqueleto o el armazón de una predicación, entonces usted también va a querer anhelar predicar, va a querer bosquejar un mensaje bíblico, un sermón. Eso le va a ayudar mucho, va a ser interesante para usted. Eso le va a ayudar en su vida. Bueno, yo sé que hay estudios para eso, pero de una manera práctica y sencilla también usted lo puede aprender. Bendito sea el Señor. Ahora, algo más. Mire esto. Dice: usar una Biblia de estudio. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes, por si acaso, tiene una Biblia de estudio? Una Biblia de estudio generalmente es de tamaño grande, no como esta,
Esta no es una Biblia de estudio, pero las Biblias de estudio generalmente son grandes, generalmente son gruesas. Las Biblias de estudio contienen comentarios, explicaciones, mapas, tablas de pesos y medidas, tienen un glosario y concordancias. Tienen ciertos esquemas, estructuras, algunos tienen incluso como mapas semánticos o algo así. Entonces, tienen varias cosas que ayudan a los que predican. Una Biblia de estudio ayuda, y a un nuevo creyente también le puede ayudar una Biblia de estudio. Quizá están más caras que las Biblias comunes, pero son importantes. Ahora, incluso en internet hay algunas Biblias de estudio, no todas, pero hay algunas que están, como decir, gratuitas en PDF. Y puede servir esa Biblia de estudio. Yo recuerdo mi primera Biblia de estudio que tuve, una Thompson. Me ayudó muchísimo. Y yo no sabía manejarla, pero fui aprendiendo. Me sirvió bastante. Ahora hay muchas Biblias de estudio. No sé si por aquí hay algunas. A ver, voy a mostrarles. Acá están, miren. Esto es un ejemplo. No queremos hacer ningún tipo de comercial para alguna de estas Biblias, ¿ok? Esta, por ejemplo, la primera que vemos aquí, la Biblia de estudio Holman. Es bien gruesa, bien bonita y tiene bastante comentario. Es muy buena. Es una Biblia maravillosa. La segunda esto es una Biblia Dios habla hoy, es una versión diferente de la Reina Valera. Esta Biblia tiene un lenguaje sencillo de entender y tiene explicaciones también en la parte posterior que se llama a pie de página. Tiene algunas cosas y en esta versión que ven aquí es una Biblia económica, o sea, es barata. Es barata. No viene como estas que son de repente su tapa dura o su piel en la portada o dorado, no necesariamente. Esta de acá es económica. Esta también gracias a Dios que yo tengo estas Biblias que están aquí. Biblia Plenitud. Esta también es una clásica. Muy buena, también tiene muchas referencias, comentarios. Es bien bonita. Esta Biblia, si usted no es predicador y usted de repente quiere algo sencillo que le dé masticadito, esta Biblia le recomiendo. Biblia del diario vivir. En esta Biblia está el contenido y luego hay bastante explicación de prácticamente lo que Dios te dice a ti, de una manera devocional. O sea, prácticamente te lo explica. Imagínense, en estas que hemos mostrado acá, la plenitud o la primera, la Holman, te dicen geografía, te dicen esto de acá ocurrió, esto, aquello. En cambio, en esta te dice lo que significa. Entonces, esta de acá es bastante útil para todos, aún para los que predican, pero si es un nuevo creyente, estas de acá no le sirven tanto como esta. Esta de acá le va a servir muchísimo, la Biblia del diario vivir. Esta que está acá, la Biblia pastoral, que vemos aquí, por ejemplo, es una Biblia que es como las nuestras, solamente que en una sección, creo que en la parte del medio, contiene su manual de ceremonias. O sea, aquí están para bautismo, matrimonios, cómo llevar a cabo un recibimiento de nuevos creyentes, quinceañero cristiano, etc. Todas las ceremonias están aquí, ¿no? Modelos de diferentes ceremonias. Luego, esta Biblia de apologética, esta es plomita, bonita también, generalmente está enfocada en la defensa de la fe. O sea, cuando toca confrontación, hay personas que les gusta eso. Quieren hacer uso de su conocimiento y quieren hacerle saber su postura a personas que piensan distinto. Y esta es la Biblia más apropiada para eso. Es la Biblia de estudio de apologética. Esta es la Biblia Thompson, es una clásica, una Biblia de estudio clásico. Es bastante buena, tiene árbol genealógico de Jesús, lo que hizo Jesús desde el primer día, el Vía Crucis, tiene dibujos, tiene varias cosas, esta Biblia Thompson. Esta es la Biblia de estudio del siglo XXI, no es exactamente igual que la Reina Valera de 1960, es parecida, pero tiene también bastante contenido, bastante explicación.
Entonces estas son algunas de las Biblias que de repente nos pueden servir, ¿no? Algunas. Entonces, una Biblia de estudio es cuando tiene explicaciones de algunos versículos. No nos van a explicar todos los versículos, sino tendríamos que usar otra cosa. Lo que sigue a continuación es usar una concordancia. ¿Ya? Ahora les voy a pedir algo. Fíjense en su Biblia, si es que ustedes tienen en su Biblia concordancia. De repente en esta parte de aquí o en la portada dice con concordancia. Es como un pequeño diccionario. Algunas lo tienen, otras no. Las Biblias, esas que son económicas o esas que prestamos en la iglesia, esas definitivamente no las tienen. Esta Biblia que yo tengo sí tiene concordancia. Yo recuerdo que mis primeras predicaciones eran usando concordancia. Les explico. ¿Ya? Una concordancia es una lista de palabras que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, la palabra pan. En los principales versículos de la Biblia que aparece pan, van a ser pan. Aparece Mateo tal, Juan tal, esto de acá, y te pone la cita bíblica. Y te ayuda a buscarlo más rápido y de repente a que elabores un bosquejo bíblico justo la palabra pan. Si tú quieres buscar, por ejemplo, la palabra espada, la palabra creyente, la palabra cristiano, etc., vas a encontrarlo en la concordancia. A ver, levanten la mano todos los que encontraron concordancia en su Biblia. Ya, mire, hay varios que tienen concordancia. ¿Lo han usado alguna vez? Gloria al Señor. Ya. La concordancia ayuda un poco también, ayuda. Y es bastante bueno. A ver, los que tienen concordancia, ¿ya? Vamos a hacer una prueba. Busquen la palabra gozo en la concordancia. Recuerden que es como un pequeño diccionario. Busquen la palabra gozo. Y luego cuenten cuántas citas bíblicas aparecen con la palabra gozo. Algunas concordancias son pequeñas y otras son más grandes. Ahora, hay concordancias que son exclusivas, exhaustivas. ¿Encontraron cuántas tienen? 17 versículos con la palabra gozo, pero la verdad que son muchos más, pero son los especiales para eso. ¿Alguien más encontró? ¿Cuántas? 25 versículos con la palabra gozo. ¿Ven? Esas concordancias nos ayudan. Entonces de repente tú dices, la próxima vez que me compro una Biblia, voy a pedir que mi Biblia tenga concordancia. Sí, es un poco mejor. Yo sé que es un poco más cara con concordancia, pero es muy bueno tener la concordancia. Pero aparte, déjenme decirle que hay libros aparte que son de pura concordancia. Son pura concordancia los libros. Son como Biblias, parecen Biblias, y están esas palabras, pero muchísimas. Definitivamente no están las palabras que son como preposiciones o adverbios. Por ejemplo, la palabra de, ¿no? Hijo de Dios. Hijo va a estar. Dios también, pero de no va a estar, lógicamente. Y algunas agrupan, por ejemplo, si quieren buscar la palabra hombre, va a estar hombre, humano, hombres. Entonces lo juntan y buscan los versículos más apropiados de repente que uno quería buscar. Y los ponen, no va a ponerlos todos, porque sería demasiado eso, demasiada explicación. Pero de que sea útil, es útil la concordancia. Luego tenemos también el uso de comentarios. Un comentario de la Biblia provee información para entender el trasfondo histórico, geográfico y teológico de la Biblia. Algunos son muy buenos, pero algunos no. Es importante consultar con alguien de confianza antes de comprar un comentario. Como les dije, hay Biblias que ya tienen comentarios, las Biblias de estudio. Con esto basta, pero si tú muy aparte quieres buscar un libro de comentario bíblico, entonces significa que tú quieres prepararte más, ¿no? O de repente estás estudiando un seminario.
si tú no eres de tener dinero, entonces usa lo que tienes a la mano, en lo virtual quizá. Porque tener eso, solamente hay que ver esto, escucha. Al fin y al cabo, todos estos, sea concordancia, sea los comentarios tienen un grado de peligro. ¿En qué sentido? Recuerda esto. No basta que esto de los comentarios no está en la Biblia. Solamente son teólogos que han interpretado y lo que ellos han interpretado lo van a comunicar. Eso es una referencia. No lo tomen como que fuera exactamente. ¿Qué tal si tiene una postura muy diferente a la tuya? Ahora, por ejemplo, está muy de moda la Reforma, los calvinistas, por otro lado los arminianos. ¿Qué está hablando, pastor? De repente usted me va a comprender con el tiempo. Pero son posturas de fe. Y queriendo o no queriendo, algunos versículos van a enfocarse hacia él. Por ejemplo, si hablamos de la gran tribulación, vas a encontrar muchos teólogos que están de acuerdo con que la gran tribulación primero va a ser el arrebatamiento de la iglesia, luego la gran tribulación. Vas a encontrar otros que dicen, no, el arrebatamiento de la iglesia va a ser durante la gran tribulación, a la mitad. Y otros dicen, no, el arrebatamiento de la iglesia va a ser después de la gran tribulación. Entonces tú vas a decir, ¿quién tiene la razón entonces? Es que hay algunos puntos que son controversiales. Y según la forma de creerse tu iglesia, tú de frente compras uno y otro y no sabes. Entonces en ese caso, si tú quieres una orientación, puedes preguntar al pastor. O tienes la salvedad de que al fin y al cabo el contenido que está allí son solo referencias de hombres que han interpretado. Claro que tienen mayor estudio, mayor preparación. Quizá tienen buenas intenciones, pero al fin y al cabo son referencias, no es la Biblia, solamente ellos están interpretando la Biblia, ¿ok? Entonces, ese es el cuidado que hay que tener. Pero de estudiar la palabra nos sirven todos estos. Así que mira lo que nos sirve para estudiar la palabra. Un repasito aquí. ¿Ya? Tomar una clase, hacer preguntas, asistir a una célula o grupo, escuchar sermones, usar Biblia de estudio, usar concordancia, usar comentarios. Esto me sirve para estudiar la palabra. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Esta parte que quizás nos vamos a pelear con algunos. Dirán, no, yo no puedo, no somos robots mecánicos. Pero la Biblia enseña que hay que hacer. Memorizar la palabra. ¿Por qué memorizar la palabra? Bueno, ¿sabe qué? Una vez le preguntaron a un neurólogo, le dijeron, tú eres neurólogo, ¿has visto cerebros? Sí, ¿cuántos has visto? Por lo menos he abierto cerca de 900 cerebros. Y dijeron, ¿cuántos de esos cerebros estaban gastados? Ninguno, hasta de los ancianos. Creo que ni el 20% de uso tenía esos cerebros. Algunos piensan que va a aprender muchas cosas de memoria. No, mi memoria va a estallar, va a explotar, se va a llenar mi cerebro. No, es mentira. Realmente podemos seguir aprendiendo toda la vida. No se va a gastar. No se va a gastar. Estoy hablando en el plano humano, así que no te asustes. Algunos dicen, mucho estudio, te vuelves loco. Yo creo que tú vas a orar, no te vas a volver loco. Vas a orar y aprender cosas de memoria, y más aún que es la palabra de Dios. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Hay que memorizar versículos. Bien, mira este versículo. Busca en tu Biblia Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. ¿Lo tiene? Ya, a la voz de tres todos leemos, ¿ya? Salmo 119, versículo 11. A ver, algunos se están buscando todavía. Salmo 119, versículo 11. Ahora sí, la mayoría. ¿Ok? A la 1, a las 2 y a las 3.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora lo van a decir ustedes, pero escuchen. No te adelantes ni te atrases. Trata de ir en el coro. No, esto no es una carrera, no ganes. Trata de ir en el coro con los demás. ¿Ok? A la 1, a las 2 y a las 3. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ok. Salmos 119, 11. Repítelo la última vez y luego voy a pedir 3 voluntarios que se lo sepan de memoria. Repetimos la última vez. 1, 2 y 3. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, 11. Muy bien. ¿Quién ya lo sabe? Amén. A ver, hermano Raizo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Muy bien. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. ¿Quién más ya se lo aprendió? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Muy bien, ya vamos 2. Uno más. Mana Miriam. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119. Ok. Mírenme, ¿ven que es fácil? Podemos nosotros cada día aprender. Cuando usted no tiene sueño y ya oró, ¿qué hace? ¿Sabe lo que yo hacía? Por decir, cuenta ovejas. ¿Sabe lo que yo hacía? Lo que yo hacía, en lugar de contar ovejas, era versículos bíblicos en mi mente. Decía un versículo, luego otro versículo, y ahí iba 30, 40, 50 versículos, ya me estaba dando sueño y luego ya me dormía. Pero me dormía con la palabra de Dios. Pero hay algunos que nada, no lo hacen. O sea, en la pereza. ¿Saben qué? Ahora en septiembre que tenemos campaña familiar, le vamos a dejar tarea a cada familia, que ponga una hojita allí, un versículo y una estructura que le vamos a dar, para que eso lo tenga toda la semana y luego yo les voy a preguntar. Y la siguiente semana otro versículo. Y así vamos a trabajar. Entonces, es importante que si no le dicen, uno después no sabe nada, dice, oye, sí, va a encontrar a otros que tienen menos tiempo que usted en la iglesia y van a saber mucho más que usted. Entonces depende de cada uno. Al igual que usted, yo también me forjé en esta congregación, crecí, pero tenía que ver la parte personal que me corresponde a mí. Todos sabemos que debemos leer la palabra de Dios diariamente. Todos sabemos que debemos aprender de memoria los versículos bíblicos. Pero está en nosotros el hacerlo o no hacerlo. Eso está en nosotros. Entonces, para guardarla en el corazón, dice, en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. La pregunta es, ¿por qué pecamos? No guardamos la palabra. Ese es el detalle. ¿Cómo la vas a guardar? Una de las formas, memorizando. ¿Cómo vas a combatir, vas a luchar si tienes que enfrentarte a una situación espiritual? No hay Biblia en ese momento para buscarte pasajes. Ya tenías que haberla tenido memorizada. Ya tienes que saber. Es importante la memorización. En Deuteronomio capítulo 6, ¿qué pasa? Allí le dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que hoy te mando, se las repetirás a tus hijos. Se las repetirás. Y no solo en la casa, en el camino, cuando andes, las pondrás como frontales entre tus ojos, o sea, en tu mente. Las atarás a tu mano, dice, como una señal. O sea, prácticamente la pondrás en todas partes. En tu casa, donde tú mires, donde vayas, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces se queda en uno. Cuando tienes la palabra de Dios dentro de ti, vas a poder defenderte. Va a salir lo apropiado. Pero si no tuviste ese cuidado, lamentablemente no vas a tener el mismo éxito que otros tienen. Entonces, ¿por qué yo siempre cedo el pecado? ¿Por qué siempre caigo en la tentación?
no ha guardado la palabra, sinceramente. No la ha guardado. Hay que guardar la palabra del Señor. Amén. Así que para pelear contra Satanás, la palabra de Dios se llama la espada del Espíritu. Aquí está en Efesios 6:17. Gloria al Señor. Si no la tenemos en la mente, no podemos pelear con ella. Jesús usó la palabra contra Satanás en el desierto. Cuando el diablo le tentaba, él respondía diciendo: escrito está. Si él no tuviera la palabra memorizada, no la pudiera haber hecho. Así que Jesús tuvo que memorizar la palabra también. Y dice: para no pecar, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya lo sabes. Avanzamos. ¿Cómo podemos memorizar la palabra? Aquí hay unos consejitos. No nos vamos a entender mucho porque nos falta todavía. Ya, bien. Número 1. No hacer excusas. Sí se puede memorizar. Ya lo saben. Todos podemos memorizar. 2. Usa un versículo corto. Ejemplo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todos saben ese versículo, ¿verdad? Amén. Todos tienen que saber este versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Lo repites en voz alta hasta que se quede grabada. Esto es, yo sé que uno puede también memorizar mentalmente, pero es mejor. ¿Sabes por qué es mejor cuando lo dices en voz alta? Porque ya son 3 cosas. Es tu boca, tus oídos y tu mente. Son 3 cosas que están trabajando. En cambio, cuando solo lo haces en tu mente, solo tu mente lo que está ahí, lo que tú te estás diciendo. En cambio, cuando lo hablas en voz alta, es una estrategia bíblica. Repetirla, decirla, ¿ok? Entonces repites en voz alta hasta que se quede grabada. Otro, escríbelo una y otra vez hasta que se quede grabada. Cuando mi esposa y yo estábamos estudiando en el instituto bíblico, en el seminario, ¿saben qué? Y teníamos examen. Yo siempre estudiaba en el bus, porque a veces no siempre había tiempo, ¿no? Pero yo veía que ella hacía su resumen. Para los exámenes hacía su resumen, lo ponía en hojas y lo ponía en la cocina, y cuando estaba ahí cocinando, ahí estaba practicando. Cuando iba a lavar, ponía en la hojita y iba practicando, lavando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Su estrategia, ¿no? La palabra leída. Igual, ¿quieres aprender la palabra? Tú puedes ponerla en diversas partes. En mi casa, nosotros teníamos un cuadrito del Salmo 91, lo pusimos ahí. Y cuando estábamos ahí, nos echábamos en la cama, venía nuestra vecina jugando, se quería subir a la cama, ya la dejamos jugar un rato con nosotros y luego le hacíamos repetir el Salmo 91. Resultado, se aprendieron el Salmo 91. No de la noche a la mañana. Un día, un versículo, otro día avanzamos al segundo versículo y así, hasta que se lo aprendieron todo lo que estaba en el cuadro. Se puede, la palabra escrita. Pregunto, ¿quiénes tienen cuadros o alguna expresión de la palabra de Dios, algunos versículos en alguna de las paredes de su casa? Levanten la mano. Miren, qué bueno. Eso es muy bueno, hermanos. Pero ¿saben qué? Si ya te lo sabes de memoria, guárdalo un ratito y pon otras cosas para que aprendas más. Gloria al Señor. Bien. También puedes hacer usar tarjetitas con el versículo escrito para memorizarlo durante el día. Tarjetitas, algunos son de eso, que manejan tarjetitas, las guardan y cualquier cosa está ahí, mira, y lo van teniendo. Hay algunas, ¿cómo se llaman? Promesas bíblicas, que vienen en unos así rectangulitos a colores. Y uno dice: ¿qué va a decir el Señor? Saca su cofrecito, lo que está ahí, saca y lo lee. Y a veces eso lo dice, que me acompañe todo el día esta palabra, Señor, lo guardan en su bolsito. Está en el carro, lo sacan. Va a entrar al trabajo, sacan, sí, Señor. Y después se va quedando. Lo lee, lo practica y se te quedó. Es interesante, ¿no? Hay muchas formas de aprender la palabra de Dios. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Vamos a esta parte que es muy importante. Meditar en la palabra. Dios mandó a Josué a meditar en la palabra para tener éxito. Mira lo que dice en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él, o sea, en el libro. ¿Para qué?
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cuál es el resultado? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A mí me interesa eso. Me interesa que me salgan bien las cosas. ¿Qué tengo que hacer? No solamente leerla, sino tengo que meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo meditar en la palabra de Dios? Bien, vamos a hacer un ejemplo aquí. Este ejemplo está como tarea y luego vamos a ver otro, ¿ya? Dice el Salmo 1, del 1 al 3, así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente estamos aquí reforzando en esta delicia, en la ley de Jehová, o sea, en la palabra de Dios, está su delicia, su deleite. Y dice, y en su ley, o sea, en la palabra, medita de día y de noche. ¿Y cuál es la comparación? Va a ser como un árbol plantado junto a corriente de agua. Va a ser como un árbol firme, verdoso, porque ¿se han dado cuenta los árboles que están cerca de los ríos? Son grandes. ¿Por qué? Porque la humedad del río ahí lo está alimentando, ¿no? Si son los frutos grandes, todo, porque ahí está cerca del río. Entonces, esa es la comparación. El árbol es como el hombre, ¿no? Que va a ser vistoso, bueno, y luego va a dar buenos frutos. Se refiere a los frutos espirituales. Entonces, eso es muy bueno. Luego en el manual dice que anotes algunas promesas para los que meditan en la palabra de Dios. De estos dos versículos vas a anotar algunas promesas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo meto en la palabra de Dios? Ya, dice Josué que haré prosperar mi camino. ¿Qué más? Todo me saldrá bien. ¿Qué más? Seré como un árbol que da buen fruto. ¿Qué más? Entonces tú vas buscando en qué cosas te quiere dar a ti de promesas y anotas tus respuestas ahí. ¿Ok? Ahora vamos a lo que nos interesa. ¿Qué significa meditar en la palabra de Dios? Significa tomar un tiempo para considerar las palabras profundamente, orarlas, personalizarlas y finalmente escuchar al Espíritu Santo aplicarlas a nuestra vida. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Escogemos para meditar en la palabra del Señor. Aquí está. Vamos a hacer un modelo. Escogemos un solo versículo que nos llame la atención esa lectura. Por ejemplo, leemos Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así cortito. Dice, pero eso lo escucho un montón de veces. ¿Qué significa? Dice, bueno, que Dios es como un pastor. ¿Eso es todo? No, vamos a ver. Lees eso y el siguiente paso es concentrar en este versículo. Al lo menos unos 2 o 3 minutos. Lo repites en tu mente, en tu corazón y luego empiezas a desmenuzarlo. Lo vas a personalizar. Ejemplo. Dices, Jehová es mi pastor. Ese mi es un adjetivo posesivo, o sea, que indica pertenencia. No es que es un pastor, mi pastor. Y está hablando acerca de Dios, está mencionando Jehová. Entonces tú dices, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Faltará? Yo tengo necesidades. A veces me faltan estas cosas, pero ¿por qué nada me falta? Y empiezas a pensar en esto. Vas dándole vuelta, como decir, empiezas a personalizarlo. Ejemplo, Jehová no es meramente un pastor de todo el mundo. Él es mi pastor, dices. Me conoce por nombre. ¿Por qué? Porque un pastor llama a sus ovejas por su nombre. Y las ovejas le obedecen. Entonces dice, yo también. Si Él es mi pastor y me llama, yo tengo que ir cuando me llame. Si es mi pastor, se va a encargar de alimentarme. Si es mi pastor,
Cuando yo esté por peligro, por hierba mala, por espinos o abismos, me va a proteger, me va a cuidar. Si yo me pierdo, me va a encontrar, porque es mi pastor. Si es mi pastor, está interesado en cuidarme, alimentarme, en sanarme. Si es mi pastor, entonces me va a dar lo que yo necesito. Empiezas a pensar muchas más cosas, tu mente empieza a viajar. ¿Por qué? Porque estás meditando, estás analizando, estás entendiendo ahora qué es un pastor para una oveja y qué es, por eso que es Dios para ti. Y por eso dices, ahora entiendo que nada me falta. Un pastor es el que guía las ovejas, que conduce. Entonces yo tengo que dejarme conducir por el Señor. Y yo que iba a decidir esto, mejor digo, Señor, ¿cómo me guías ante esta decisión? ¿Qué es lo que debo hacer, Señor? Ya empiezas a ver tu propio caso, lo enfocas hacia tu vida, lo que estás viviendo en ese momento. Es interesante que meditemos. Cada vez que leas un capítulo o un versículo, lo que sea, trata de meditar en esa historia que te enseña, de qué manera Dios te está hablando a ti. Y luego pide al Espíritu Santo que te ilumine, que te abra el entendimiento, que te hable. Luego que tú has pensado mucho, haces un silencio. Escucharás la voz parecida a tu mente, a tu corazón. Y vas a encontrar la respuesta que tú querías. Es Dios que te está hablando a ti. Dios, no solamente con lo que lees, Dios te va a mostrar en situaciones aquel pasaje que tú leíste, en el transcurso del día, en algún momento va a encajar. No son casualidades de la vida. Dios provoca todo eso. Dios te va a querer enseñar a conducirte en una comunión armoniosa. Que tú sepas de que cada día necesitas de Dios. Dios te va a tomar de la mano como una ovejita es llevada por su pastor. Eso va a querer el Señor. Finalmente, el último pasaje, la última parte es la parte número 5, hacer la palabra. En la expresión que dice aquí, no seas fariseo. En el tiempo de Jesús había líderes religiosos súper estrictos. Bueno, esto lo llamaban los fariseos, ¿no? Algunos eran sinceros en su fe, pero muchos eran hipócritas. Es decir, memorizaban porciones enteras de la Biblia y ayunaban 2 o 3 veces cada semana, pero una cosa le faltaba: no ponían la palabra en práctica. Y esto es lo que nosotros necesitamos hacer: poner la palabra de Dios en práctica. Esto es hacer la palabra. Por eso hay personas que siguen orgullosos, hay personas que siguen mentirosos, violentos. Y bueno, pues necesitan. ¿Por qué? No practican la palabra. La Biblia dice que no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice por eso Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios a mi vida diaria? Siempre debemos hacernos la pregunta: ¿cómo debo cambiar mi vida para mejor vivir el mensaje que estoy leyendo? Vas a aplicar este versículo a tu vida. Haced todo sin quejas ni argumentos. Filipenses 2:14. Y aquí te dejamos tarea. Se termina esta clase y te vamos a dejar esta tarea de la Biblia, y luego las 5 partes del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 5 secciones o clases literarias, y luego también algunas preguntas de lo que hemos hablado el día de hoy. Todo esto te va a quedar de tarea. Amén. Aquí nos quedamos. Gloria al Señor. O sea, hasta la página 34 tiene que estar todo resuelto. Y si Dios nos permite, la siguiente semana estaremos viendo el tema la familia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.